Saludos, esto es Fundamento de Estadística, sesión 81. En la clase de hoy le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes por formar parte de esta asignatura conmigo. Melvin Avilés, su maestro. Vamos a presentarle lo que es UAS Virtual para que vayan conociendo la plataforma de nuestra asignatura y lo que hay que hacer. Entonces vamos a presentar pantallas. Tenemos por acá. Vamos a ver. Estamos por acá nuevamente. Vamos a iniciar nuestra grabación. Entonces, vamos a presentar pantallas. Le dije que le voy a mostrar UAS Virtual. Tenemos a Fundamento de Estadística. Cuando usted inicia una asignatura, lo primero que hace es entrar a portada. En portada va a encontrar la bienvenida, va a encontrar los grupos de Telegram. Si por si acaso no funcionan, el maestro le deja su correo electrónico, su número de teléfono aquí, para que usted pueda contactarme. Ese es mi número privado. Puede escribirme cuando guste, se comunica directamente conmigo. El otro número es público, pero aquí llega más fácil. Tenemos por acá las videoconferencias. Este link tiene la fecha de inicio de clase de cada quien. Nosotros la sesión 81 iniciamos hoy viernes 17. Ese link ahí de Zoom es fijo. Cada vez que usted quiere entrar a la videoconferencia, si no se acuerda del enlace, puede entrar por acá dándole clic ahí a Zoom. Entonces tenemos aquí varios foros. Tenemos el foro de presentación. El foro de presentación, tenemos aquí la sesión 81. Ya lo ha hecho. Ustedes están bien adelante, como digo yo, activos. Tienen su foro hecho, me alegro por ustedes. Tiene el foro de aviso. En el foro de aviso aparecen los criterios de evaluación. Se dicen que los criterios de evaluación son 2 exámenes de 15 puntos, un examen final de 30, práctica de 30 y 10 puntos de asistencia y evaluación. Esos son los criterios de evaluación. Primer parcial 15, segundo 15, el examen final 30, práctica 30 y asistencia y participación 10 puntos. Ahí completamos ya lo que es nuestro criterio de evaluación. Por aquí tenemos el foro de novedades y el foro de novedades lo que le dice que tenemos ya una práctica asignada. Esta práctica es la práctica 1.1 y consiste en la historia de la estadística. Deben leer lo que le piden y leer la revista Actualidad Estadística de la página 5 a la 19. Usted lee de la 5 a la 19 y luego hace su resumen. Entonces ahí está claro eso. Esa práctica, la 1.1, van a tener hasta el 30 de septiembre para entregar. 30 de septiembre es la fecha de entrega de la práctica 1.1. Entonces, aquí tenemos, este es el capítulo 1. Esta asignatura consta de 6 capítulos o unidades. La primera unidad se llama Introducción a la Estadística, que es la que vamos a ver. El programa de clase está en portada, lo puede buscar. ¿Cuáles son las 6 unidades que consta la asignatura? Tenemos por acá
lo que son los propósitos de este curso en esta unidad. Usted debe saber qué significa estadística, su origen y evolución. Saber si un conjunto de individuos o de elementos representa una población o una muestra. Saber la diferencia entre estadística y estadísticas. Saber lo que es estadística descriptiva e inferencial. Saber qué son las variables y sus clasificaciones. Y distinguir los niveles de medición. Eso es lo que usted tiene que aprender aquí en el capítulo 1. Me imagino que cuando finalicemos el capítulo, usted va a lograr esas competencias. Por acá tenemos la guía de la asignatura. La guía nos dice cuáles son los contenidos de la primera unidad. En la primera unidad vamos a ver qué es la estadística, reseña histórica de la estadística, etimología de la palabra estadística, diferencia entre estadística y estadísticas, división de la estadística, estadística descriptiva inferencial, concepto de población y muestra, parámetro, estadígrafo, estadístico, concepto de variaciones, variable y su clasificación, niveles de medición, escala nominal, ordinal, intervalo, razón, fuente de datos. Todos esos conceptos los vamos a ver en la unidad 1. ¿Qué yo les pido? Vamos a llenar el foro de inicio de la unidad 1. Cada unidad tiene un foro de inicio y un foro de cierre. ¿Qué vamos a hacer en el foro de inicio? En el foro de inicio vamos a seleccionar uno de estos contenidos. Digamos que Anabel dice, bueno, yo voy a investigar qué es la estadística. Ella va a investigar qué es la estadística y ella se va a su foro de inicio, lo abre y donde dice agregar tema de debate, ella pone qué es estadística. Ella investiga en internet o en alguna otra fuente qué es estadística, lo pone acá y luego lo envía. Y ahí ella participó. Veo que nadie de aquí ha participado todavía. Digamos que otra gente quiere participar. Dice, bueno, yo voy a investigar qué es un parámetro. Entonces usted se va a su foro de inicio, busca parámetro, lo investiga y lo publica. Otra gente puede decir, bueno, yo voy a investigar la diferencia entre estadística y estadísticas. Y así cada quien publica un tema ahí. Eso es de modo de participación. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Maestro, Dígame. ¿vale repetir? O sea, un ejemplo, yo defino estadística y otra persona puede... Gracias. Lo que otra persona no puede hacer es si tú publicas estadística, ella copiar lo que tú publicaste y publicar eso mismo. Como hacen los vagos, así no. Pero ella sí, estadística tiene muchas definiciones. Tú puedes buscar una y otra persona puede buscar otra diferente y publicarla. De acuerdo. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, continúo. Aquí tenemos el material de estudio. Ese material de estudio es lo que usted descarga y usted con ese material de estudio no necesita libros. Ahí hay 12 libros resumidos de los más relevantes y con ese material de estudio 1.1 usted puede entender perfectamente la unidad 1. Ahí está todo lo que usted necesita para la unidad 1 en el material 1.1. Y tenemos más acá abajo lo que llamamos las actividades. Las actividades son las prácticas que usted tiene que elaborar para empezar a ganar notas. Tiene que elaborar prácticas. Las prácticas son individuales, todas. Tiene que aprender a elaborar prácticas. La primera práctica es esta y queda sin nada. ¿Qué vamos a hacer? Miren qué fácil. La práctica se descarga dándole clic y se abre esta revista. Vamos a mostrarle.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, primeramente, Profesor, disculpe. dígame. Dejó de presentar pantalla. Sí, porque yo me salí para poder buscar lo que voy a presentar. Estoy buscando lo que voy a presentar. Ok. Voy a presentar una práctica y voy a presentar la revista para que usted vea qué es lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que estoy haciendo, sí. Entonces ya tengo la práctica y la revista. Entonces vamos a presentar ahora. Ok. Bien. Esta es la revista que se llama Actualidad Estadística. En esa revista usted se va a ir directamente a la página 5. Página 5 de la revista. Ok. Esa es la 5. Vamos a ver si esa es la 5. Página 5, mírela ahí. Usted se va a la página 5 de la revista, que es esta, y aquí le dice definición de estadística. Usted tiene que leer desde las 5 hasta las 19. De las 5 a las 19. Ahí le dice la estadística, que es la disciplina científica que se dedica al desarrollo y aplicación de las teorías y la técnica apropiada y eficiente. Ahí le habla que estadística. Aquí le dice la historia de la estadística. Aquí le dice de dónde proviene la palabra estadística. Dice el término alemán Statistik, que significa estadística. Ahí lo dice todo claro. Entonces, usted va a leer, estos son los periodos. Usted va a hacer un resumen desde la 1 a la 19 de esa revista. Los personajes que aportaron al desarrollo de la estadística. Usted no tiene que escribir todo lo que dice ahí. Usted pone el nombre del personaje y busca cuál fue el principal aporte que hizo. Y con eso es suficiente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer con esa revista? Esto que está aquí. La práctica 1.1 dice entregar un informe de lectura que abarque los temas tratados de la página 5 a la 19 de la revista Actualidad Estadística. Usted tiene que hacer un resumen de lo que le dije. Dice todas las prácticas son individuales. La revista ya está ahí. La puede descargar. Su informe de lectura será de 8 páginas en total. Dice ni más ni menos. Eso no es cerrado. Pueden ser más y pueden ser menos. Dice que debe tener una presentación. Y esos asuntos que están ahí. Y dice que el control de lectura debe incluir todos los temas tratados en esas páginas. Ejemplo, usted debe incluir ahí una definición de estadística. Debe incluir el campo de ejercicio profesional. Tiene que incluir la importancia de la estadística, la historia de la estadística, tanto universal como en República Dominicana. Tiene que hablar un poquito de los personajes que aportaron. Entonces, usted tiene hasta el 30 de septiembre para entregarme esa práctica. Si usted está inscrito, me la sube a WhatsApp virtual y si es oyente, me la envía por Telegram o por WhatsApp privado. Ok. Entonces, ya vimos esos asuntos, estamos claros de eso, me imagino. Entonces, vamos a ver si avanzamos explicando algunas cosas. Vamos a ver cuál de ellas. Ok. Vamos a ver qué entendemos de estos asuntos. Lo primero que tenemos, una definición de estadística. Decimos que estadística es una disciplina científica que estudia o analiza un conjunto de datos para interpretarlo, clasificarlo, relacionarlos entre ellos y cuyos resultados nos permiten tomar decisiones. Objetivos de la estadística. Bueno, hay muchos objetivos. Vamos a ver lo que es la población. En estadística tenemos lo que es población. Población es cuando se refiere al conjunto de todos los elementos que estamos estudiando. Es población. Cuando hablamos de muestra, la muestra es una parte de la población.
tenemos muchos términos. Tenemos qué significa estadística. Cuando estadística está en singular, sin S al final, es la ciencia objeto de estudio. Pero cuando estadística tiene S, estadísticas, se tomará como sinónimo de datos estadísticos. Se refiere a cifras y datos. Ejemplo, el número de muertos que hay del COVID-19, esos son estadísticas. También las personas infectadas del COVID a la fecha también son estadísticas. Las personas infectadas de VIH son estadísticas. Las personas que ingresaron como turistas al país son estadísticas. Todo eso son estadísticas. Y estadística es la ciencia objeto de estudio. Estadígrafo o estadístico son medidas de resumen estadístico de un conjunto de datos, por ejemplo, la media aritmética, la moda y la varianza. ¿Qué es un dato? Es el resultado de la observación, entrevista o recopilación en general. Los datos son la materia prima de la estadística. ¿Qué es información? Es el resultado de los datos procesados de acuerdo a cierto objetivo. No hay información sin datos. ¿Qué es la población o universo? Es un conjunto no vacío y bien determinado en términos de comprensión, extensión o condición, variable de interés con unidades de observación y tiempo de observación. Cuando hablamos de población, nos referimos al total. La población de esta asignatura, Estadística 81, está compuesta por los 40 y tantos alumnos que conforman la sesión. Esa es la población. La muestra es un conjunto de esa población. Dice aquí que la muestra es la parte o subconjunto de la población o universo estadístico. Variables, decimos que tiene una sola variable. Hay unos ejemplos. ¿Qué es una variable? Es importante. Es una característica bien determinada. Es una variable, característica bien determinada, que puede tomar diferentes valores. El peso corporal de un agente es una variable. La edad es otra. Producción, ingreso, precio, venta, egresos, salario, inflación, tipo de cambio, depreciación. Todo eso son variables estadísticas. Y pueden ser expresadas en varias categorías: la raza, la forma, la variedad, el color, el sexo, la religión, el estado civil, la nacionalidad, la talla, la profesión, tipo de empresa. Todo eso son variables. Las variables se clasifican de dos tipos: datos cualitativos y cuantitativos. ¿Cuándo son cualitativos? Cuando expresan una cualidad, categoría, característica o atributo. Es cualitativo. Ejemplo, si yo le pregunto por raza, usted no me va a decir un número, sino que me va a decir un nombre. Por lo tanto, es cualitativo. Si yo le digo color, usted no me va a decir un número, sino que me responde con un nombre. Por tanto, es cualitativo. Si yo pregunto por sexo masculino y femenino, usted me va a responder con un nombre. Por tanto, es cualitativo. Si yo pregunto nacionalidad, usted me va a responder con un nombre. Por tanto, es cualitativo. Si yo pregunto por religión, usted me va a responder con un nombre y es cualitativo. Ahora, si yo le pregunto por edad, usted no me va a responder por un nombre, sino con un número, numérica. Entonces es cuantitativo. Si yo le digo ingresos, usted no me va a decir un nombre, sino un número, es cuantitativo. Número de hijos, usted me va a decir un número, es cuantitativos. Número de motores, número de alumnos aprobados, todo eso es cuantitativo. Los datos, cuando son cuantitativos o numéricos,
pueden ser o se pueden clasificar en variable discreta. Discreta es cuando el valor de la variable resulta de la operación de contar. Cuando usted cuenta, es discreta. Su valor está representado por números enteros. Ejemplo, cuando yo digo número de hijos, es cuantitativa porque usted me va a responder con un número. Pero entre discreta y continua es discreta porque el número de hijos no se fracciona. Usted no me puede decir a mí 1 hijo y medio, 2 hijos y medio hijo. Entonces, las variables que se cuentan no se fraccionan. Número de computadora, usted no puede decir media computadora. O es 0, o es 1, o es 2. Número de alumnos aprobados, número de alumnos desaprobados, son variables discretas. Ahora, la continua es aquella variable cuyo valor se obtiene por la medición o comparación con una unidad o patrón de medida. Es decir, aquellas que pueden adoptar cualquier valor dentro de un rango o recorrido. Por tanto, se expresa por cualquier número real. Ejemplo, cuando yo le pregunto temperatura, usted no me va a decir un nombre, me va a decir un número. Y la temperatura, se puede decir que tiene 70 grados y medio, 20 grados y medio. Todas las variables que se miden son continuas. Entonces, las cualitativas, que son las que tienen por nombre, pueden ser nominales y ordinales. Nominales son aquellas variables que establecen la distinción de los elementos en categorías. Cuando tienen, por ejemplo, un nombre y no tienen orden. Las ordinales tienen una escala, un orden o una etapa. Intervalos son niveles de medición. Intervalo es cuando el 0 no indica ausencia. Son aquellas que suponen a la vez un orden y grado de distancia igual entre esa categoría, no tiene origen natural. El valor significa presencia del dato. Temperatura, coeficiente de inteligencia, puntuación obtenida, etc. Y la de razón son aquellas donde el 0 sí indica ausencia. Entonces, eso era algo, estaba viendo algo muy teórico, muy breve. Vamos a ver algo ahora mucho más enfocado. Como esto. Explicando acá, tenemos que estadística es la ciencia, método técnico o herramienta que se utiliza en la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos para sacar conclusiones y tomar decisiones. El uso de la estadística no existe actividad humana donde no se utiliza la estadística. Personalmente, comparación de alternativas, evolución de servicio, ingreso versus pago, cotidianamente, censo, índice de precio, ajuste de tarifa, etcétera, frecuencia de enfermedades, empresarialmente, control de proceso y calidad, evaluación de productividad, estudio de costo, nivel de satisfacción de clientes, proyecto de inversión, etc. Aplicación de la estadística. Se aplica a toda la ciencia facilitando el estudio de los hechos del mundo y de la sociedad. Importancia de la estadística. ¿De qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar la situación del proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación o objeto de estudio, entonces estamos haciendo estadística. ¿Ventaja que ofrece? Bueno, visualiza datos, mide variables, apoya decisiones, reduce riesgo, organiza información, da certeza, reconoce alternativas, acepta soluciones, etc. La división de la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas.
La estadística descriptiva, que es esta que estamos dando aquí, y la estadística inferencial, que es la segunda estadística que vamos a dar a lo que les corresponde. Entonces tenemos que la estadística descriptiva trata de recuento, ordenación y clasificación de datos obtenidos de las observaciones mediante tablas, gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. Mientras que la estadística inferencial decimos que utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre la población a partir de los resultados de una muestra. Utiliza la prueba de hipótesis, diseño de experimento, análisis de regresión y correlación. ¿Qué es inferencia estadística? Inferencia es estudiar la población a partir de una muestra. Imagínese que a usted le van a operar de una cirugía de cualquier mal que usted tenga. Imagínese que hubiera que sacarle toda su sangre para analizarla y estudiarla. ¿Qué problema sería? Sin embargo, a través de la estadística, se selecciona una muestra, una pequeña jeringa de sangre, y con esa jeringa se infiere todos los componentes que tiene el total de su sangre. Entonces, esa es la importancia de la muestra. Imagínense en una campaña política, queremos saber quién va a ganar las elecciones y tenemos que salir atrás de 7,5 millones de votantes que están hábiles para votar. Entonces, qué difícil sería eso. Sin embargo, la estadística resuelve eso fácil. Con una muestra de 1,200 personas, ya podemos inferir con confiabilidad por quién votarán esos 7,5 millones de personas. Otro concepto importante es población. Cuando vea población se representa por N mayúscula, conjunto de elementos que poseen características que podemos medir y estudiar. Cuando habla de todos los elementos es población, y cuando habla de una parte de los elementos es muestra. Muestra aquellos elementos extraídos de una población en un subconjunto de dicha población. Tenemos aquí variables estadísticas. Decimos que cada uno de los rasgos características que se quieren estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Género, hombre o mujer. El género, ¿qué variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Género. Cualitativa. Cualitativa. Edad. Cuantitativa. Cuantitativa. Carrera. Cualitativa. Estatura. Cualitativa. Estatura. Cuantitativa. Cuantitativa, número. Si la respuesta es un número cualitativa, si la respuesta es un número cuantitativa. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Otro asunto es que las cualitativas pueden ser nominales y ordinales. Eso lo vamos a ver ahora aquí. ¿Qué es un parámetro? Parámetro es una medida obtenida a partir de los datos de una población. Cuando yo le mido la edad al total de la persona que están en esa sesión, al total, yo le pregunto la edad a todos, entonces ese dato se llama parámetro, porque provino de fue extraído de la población. Estimador o estadístico es cuando yo de la población selecciono una muestra de 10 personas y entonces yo le pregunto la edad a esos 10. Ese dato que yo tengo de los 10 se llama estimador o estadístico. Cuando el dato es de la población se llama parámetro, cuando es de la muestra se llama estimador o estadístico. Media aritmética, estas son algunas de las medidas o estadígrafo, importante. Media aritmética, varianza, desviación estándar y proporción. Cuando es para la población se utilizan estos símbolos, los que están en parámetro, y cuando es para la muestra se utilizan esos símbolos que están en estimador. ¿Qué más podemos ver? Bueno, lo más importante. Aquí dice que las variables se clasifican en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se clasifican en ordinales y nominales. ¿Cuándo son ordinales?
cuando tienen un orden, una escala o una etapa. Ejemplo, si yo digo nivel educativo, ¿cómo es? ¿Ordinal o nominal? Ordinal. Ordinal. Porque tiene un orden. Ordinal. Y tiene Primero, etapas. nivel inicial. Segundo, nivel primario. Luego, secundario. Luego, universitario. ¿Puede una gente del nivel inicial ir al universitario? No. No, porque hay escalas y hay etapas que hay que irla pasando una a una. Entonces, esas variables que son cualitativas, pero son ordinales, es porque tienen escalas o etapas. Existen otras variables que son nominales. Cuando yo digo religión, ¿tiene un orden? No. ¿Escala? No. No. No, no tiene. Entonces es nominal. Si yo digo estado civil, ¿es ordinal o nominal? Nominal. 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 El estado civil es ordinal. ¿Por qué? Soltero, casado, divorciado, viudo. Tú puedes quedar divorciado si no te has casado. De soltero, tú puedes quedar divorciado o a viudo. Imposible. No, son etapas. Entonces son etapas y como tiene etapas, entonces es ordinal. Ahora, si yo digo nombre del aceite que tú usas en tu casa, en tu cocina, Nominal. Nominal. nominal, porque el nombre viene siendo la marca. Marca. Entonces ya eso está claro, ordinal y nominal. Ahora, las cuantitativas pueden ser discretas y continuas. ¿Cuándo es discreta? Dijimos cuando no se fracciona. ¿Número de hijos se fracciona? No. ¿Número No. No. ¿El número de camas que hay en tu casa es discreta o continua? Discreto. ¿El número de televisores que hay en tu casa es discreta o continua? Discreto. Discreta. ¿La estatura de la persona que hay en tu casa es discreta o continua? Continua. 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 Sacaron bien ya. Así ya. Estamos claros de eso. Entonces, como estamos claros de eso, vamos a ver algo aquí que se llama recolección de los datos. Cuando usted recoge datos, usted busca información, debe ir a la fuente de datos, que nos indica de dónde provienen. Existen 3 fuentes que son importantes. La fuente primaria. Fuente primaria es cuando yo voy donde la persona que sabe de eso. Cuando yo voy donde el que sabe de eso a informarme, eso es fuente primaria. Censo, encuesta, panel y grupo focal, eso es fuente primaria. Cuando yo voy a un libro, a una revista, a una publicación, a una investigación, eso es fuente secundaria. Y cuando yo utilizo el cuestionario, esa es otra fuente, el cuestionario, que todo el mundo sabe que es un instrumento utilizado para recopilar datos o informaciones y que está formado por preguntas abiertas, cerradas, mixtas y se confecciona en función de los objetivos de investigación. Eso todo el mundo lo sabe, como todo el mundo sabe que las variables se pueden codificar. Sexo, hombre y mujer. Al hombre yo le puedo poner un 1 como código y a la mujer un 2. O a la mujer un 1 y al hombre un 2. Y estas son formas de representar los datos de manera gráfica, en gráficos de barra y de pastel, y de manera de cuadros o tabla,
que tienen columna y fila. Estos son los cuadros, tabla, y estos son los gráficos. Así se representan los datos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a salir de la conferencia, vamos a entrar nuevamente para explicar la práctica 1.2. Entramos inmediatamente al mismo enlace.